un tema que no es tan fácil hablarlo, fundamentalmente en virtud de tratar de hacerlo lo menos técnico posible, pero sí la posibilidad de difundir un cambio fundamental que va a operar en Argentina a partir del 1 de agosto, en realidad es el 3 de agosto que es el primer día hábil, después de 141 años del Código Civil de Bellas Artes, que lo dicen, o sea, lo que uno ve, escucha, ha sido un código sumamente de vanguardia para aquella época, que no nos explica que haya durado 140 años con el cambio que hubo de aquel 1871, cuando entra a regir el Código Civil, hasta ahora. Sin embargo, lo seguimos usando, porque la mayor parte de los profesores y de los académicos, de los estudiosos del nuevo código, hablan específicamente de eso, de no una reforma, sino un código directamente nuevo, porque incorpora un montón de institutos que antes no estaban, o que estaban en la doctrina, o que estaban en la jurisprudencia, o que estaban en leyes especiales, pero que no eran sumamente claras. La última sí gran reforma que considera todo el mundo es la reforma de Borda, lo que estudiamos derecho la conocemos así como la reforma de Borda de 1968, gobierno militar, gobierno de Onganía, que fue una gran reforma también avanzada para su época, pero de ahí en adelante hubo reformas parciales, como el tema del matrimonio igualitario, como el tema del divorcio en el 87, el tema de la patria potestad en el 87, que fueron reformas que se le fueron agregando al código, y por eso nos encontramos que había artículos que eran el bis, el ter y el quater, porque en lugar de hacer una codificación le agregaban un artículo. Esto que se planteó, este proyecto que se elaboró con mucho tiempo de estudio, por eso hay que decirlo, más allá de las cuestiones y de las opiniones políticas que hubo en todo este tiempo, mucho tiempo de estudio, fue muy debatido en todo el país, y no solamente en la comisión que lo llevó adelante, y ahora que se estudia un poco más, y aquellos que están haciendo algún curso de especialización en este nuevo derecho privado, como se llama la mayor parte de los académicos, se ven algunos errores en la codificación, porque es evidente que fueron un montón de subcomisiones que trabajaron cada una, y faltó una gran tarea codificadora, porque incluso hay criterios en algunos institutos que pareciera que se chocan con otros criterios de otros institutos, y cuando uno se pregunta por qué se chocan y va a las fundamentaciones, se da cuenta que fueron dos comisiones distintas que trabajaron, y la que por lo tanto cada uno mantenía un poco su criterio. Yo le aclaro a todos los presentes, no soy ni un académico, ni un catedrático, ni nada, yo simplemente me dediqué a leer. Apenas apareció cuando fue el proceso de reforma de esta comisión que redactó el código, y después realmente me interesó y lo he leído. Bueno, ahora sí estoy haciendo en la facultad, en la UCA, la Facultad Católica Argentina, en la ciudad de Rosario, una especialización en lo que ellos consideran, y creo que cuando uno va avanzando en el estudio, es un nuevo derecho privado, por un montón de cosas que incorpora. Primero, algunas cosas que se le cuestiona a este código, a este nuevo Código Civil, a decir de la mayoría de los profesores que uno va escuchando, el tema de que es sumamente casuístico, que hay un montón de casos. Parece que fue la respuesta a casos particulares, y que quizás esto traiga como contrapartida que haya un montón de problemas después en cuanto a la interpretación, si no termina de probar un caso, porque realmente cuando uno sanciona una norma tiene que ser lo más general y abierta posible para que sea aplicable al caso concreto. Cuando vos partís de un caso y lo transformás en norma, si el caso no es exactamente igual a aquel que la norma pretendió buscar una solución, va a haber problemas. Pero más allá de eso, hay muchas cosas buenas, y lo que más, creo que lo que más nos interesa a todos nosotros, a la gente común y corriente, a los ciudadanos a pie, es la cuestión de familia, que es donde hay varios cambios, importantes cambios, cuestión de matrimonio, cuestión de adopción, cuestión de institutos nuevos o reformados. Por ejemplo, todos nosotros conocimos la patria potestad desde que nació en el 87, cuando fue compartida, antes por supuesto que existía, pero solamente en cabeza del padre. Ahora no vamos a hablar más de patria potestad, sino que vamos a hablar de la responsabilidad parental. Antes hablábamos de concubinato, y ahora hablamos de concubinato, que no termina estando regulado en ningún lado, porque Florencia Rivera sabe que no está regulado en ningún lado. El concubinato es producto de la doctrina, del uso y costumbre que se va adaptando. Bueno, ahora lo llamamos unión convivencial. Cambios en materia de la mayoría de edad, de los alimentos, se
cuando corresponde, cambios en el tema de los derechos que tiene la mujer en el divorcio, porque la última reforma del 87 salió como salió, con muchas presiones y terminó saliendo muy machista. Eso las mujeres lo saben fundamentalmente, y más violencia que lo digo eso porque es mujer abogada, a eso no, porque es lo cierto y lo otro no. Pero o sea, y Rodrigo también lo sabe, realmente tiene un tinte machista y siempre termina perdiendo a la mujer. Este código es mucho más, equilibra mucho más la cuestión entre hombre y mujer, y hace hincapié en algo fundamental, y con eso termino la parte general, que es darle mucha importancia a la voluntad de la parte. Mucha importancia a la voluntad de la parte. El Código Civil, como lo teníamos entendido hasta ahora, el Estado era, entre comillas, el papá que todo lo sabía, todo lo conocía y dictaba las normas por el cual todos nosotros teníamos que regir. Como por ejemplo el simple caso de qué apellido le ponemos a nuestro hijo. El Código Civil interpretaba que tenía que ser primero el del padre. ¿Por qué? Porque tenía que ser primero el padre, punto, no se discute. Y se terminó. Ahora el Código le da la posibilidad que sean los progenitores, porque ya no hablamos más de papá y mamá, hablamos de progenitores, porque puede ser mamá y mamá, papá y mamá, mamá y papá, porque puede haber hasta tres, más allá de que el Código Civil solamente considera doble vínculo. Pero tenemos un caso hace poco en la provincia de Buenos Aires, donde se anotó en el registro civil, por disposición del gobernador de la provincia, un bebé con dos mamás y un papá. Incluso contradiciendo el Código Civil nuevo, que todavía no rige, pero ya está en contra, porque el Código Civil no establece eso. Todos estos cambios hacen que nos tengamos que acostumbrar a un montón de figuras nuevas, de institutos nuevos, de criterios nuevos y de forma de resolver las cosas nuevas. Tiene muy buen criterio en incorporar cuestiones que estaban un poco claras, como por ejemplo el tema de la defensa de los derechos del consumidor. Había una ley de defensa del consumidor, el código establece cosas mucho más precisas en el tema de defensa del consumidor, establece figuras que antes no estaban en el código, que estaban diseminadas en distintas leyes, ahora están dentro del Código Civil, y reglamenta mucho más la casuística. Por ejemplo, algo de cómo empezar a analizar punto por punto. Reglamenta, por ejemplo, hasta cuántos meses de alquiler se le puede pedir a alguien como depósito en un contrato de locación. Hoy en día cualquiera pedía lo que quería, 2, 3, 4, no importaba. Ahora el Código Civil está en eso, significa tratando de proteger al más débil frente al más fuerte, que se puede considerar que es el locador, el titular del inmueble es más fuerte. Establece un límite a la cantidad de veces que puede pedir de anticipo de depósito. Si empezamos, el tema fundamental que es donde nos interesa a mí, es la cuestión de primero, de dos códigos civil y comercial que sumaban entre los dos como más de 5.000 y algo de artículos, nos vamos a un solo código civil y comercial con 2.671 artículos. Que aquí como un montón, sacaron un montón de figuras que estaban, que no se usaban, estaban en el código, que se las terminó sacando, y tenemos un solo código de 2.671 artículos, que fue elaborado por una comisión de juristas, discutido en distintas facultades, en distintas jornadas de estudio, que después pasa por el taller del Congreso y ahí sí se le puede hacer una crítica, salió porque tenía que salir, y cuando algo sale porque tiene que salir, así sale. Se le hicieron reformas no bien pensadas entre el proyecto y la ley. Fundamentalmente lo que más va a generar problemas, no sé si el 3 de agosto, el 4 el 5, es el tema de el inicio de la concesión. O sea, por aparte está mal hecho lo que se hizo, esto es lo que es increíble, que uno le da lástima después de tanto trabajo, terminar los 141 años del Código Civil, para empezar con lo fundamental de cuánto hay personas, y el Código Civil dice en el artículo 19, hay personas en el momento de la concepción, y el proyecto aclaraba, concepción, en el seno materno o fuera del seno materno. Por presión de la Iglesia, sacamos la parte de dentro fuera y quedó, hay personas en el momento de la concepción, artículo 19. Nos vamos al artículo 21 y habla de embrión implantado o embrión, o sea, el embrión, habla de la vida, sea concepción natural o sea un óvulo implantado. Cuando dos artículos antes no decía absolutamente nada, pero quedó en el artículo porque hizo una reforma mal hecha y se sacó una parte y no se sacó en la parte siguiente. Específicamente, el código en el 19 habla de eso, del momento, hay vida en el momento de la concepción, y el 21 habla de nacido con vida, ya sea concebido o implantado. Pero no cuando empezamos a hablar del artículo 19 de cuando en persona no hablamos del embrión implantado.
Y ahí se presenta otro gran dilema que va a ser causa seguramente de terminar en la justicia. Si la concepción es en la idea del momento de la concepción y no aclaramos qué pasa con los embriones criopreservados, como yo le digo a mis alumnos para que se entiendan, el embrión metido en el freezer, porque no lo establece el código, porque se sacó todo el código, y dice, cuando se dieron cuenta que había un error, una ley posterior aclarará el destino de los embriones no implantados. Pasó el tiempo, no hay ley posterior, hoy en día no sabemos qué se hace con los embriones no implantados, y el tema es, ¿el embrión no implantado es persona o no es persona? Que parece una cuestión semántica, pero estamos hablando de algo fundamental. O sea, el embrión que está criopreservado, ¿es persona o no es persona? Si es persona no lo podemos desechar, porque si lo desechamos, eso sería una especie de aborto. El aborto en Argentina no está permitido, no podemos desechar los embriones. Si no es persona, tranquilamente puede hacer lo que quiera, por supuesto con el consentimiento del padre o de la madre, o de la madre o de la madre, del padre o del padre, de los progenitores, que hacer con el embrión que no se implanta. Y si uno va a buscar alguna alternativa a esa duda, si el embrión no implantado es persona o no es persona, uno puede llegar ahí, como algunos profesores de Derecho de Familia dicen, que tenemos que ir a lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es quien interpreta la Convención Interamericana de Derechos Humanos, para que se de Costa Rica, que lo escuchamos todos, mucha gente no lo conocemos, lo decimos, pacto, dice el pacto, dice el pacto. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que el embrión no implantado no es persona, pero por ahí para un papá y una mamá el embrión implantado sí es persona. Sería una cuestión muy personal, que el código lo podría haber resuelto, no lo resuelva, y abre una catarata de interpretaciones para ver si el óvulo no implantado va a ser persona o no va a ser persona. Otra cosa que tiene muy importante hablando de persona, hablamos desde la concepción, el tema de crea una figura, un estadio jurídico nuevo, el código. Antes hablábamos de mayor edad y menor edad, o hablábamos de niño adolescente, como etapa más de un avance psicológico madurativo de la persona. Ahora el Código Civil incorpora la figura del adolescente con algún tipo de preponderancia en aquellas situaciones donde el adolescente tenga que ver. Por ejemplo, una mamá adolescente, mamá de 15 años, la responsabilidad parental la tiene la mamá. Y el papá de la mamá, del abuelo, no está de acuerdo en cómo su hija educa o deja de educar a su hijo, hoy en día, al ser menor de edad, quedaría claro que el padre tiene derecho a decidir incluso hasta lo que le pasa a su nieto. Puede ser que una interpretación de algún código no, tiene que escucharlo por la Convención de los Derechos del Niño y del Derecho Superior del Niño. Ahora en día queda claro que el adolescente, la mamá adolescente o el papá adolescente, tiene derecho a decidir sobre cómo educa a sus hijos siempre y cuando lo trascienda los límites habituales, que ponga en riesgo la vida del hijo o un tratamiento medio que no se lo quiera hacer, donde el padre del progenitor adolescente puede llegar a decidir. Pero el adolescente, esa persona que va entre los 13 y los 18 años, tiene que ser oído cuando el conflicto lo incluya, siempre tiene que ser oído, siempre. No es que el juez puede interpretar que lo voy a escuchar, y si el juez es más abierto lo escucha, y si el juez conservador y cerrado no le importa nada, no escucha a nadie, lo total es conseguido. El Código Civil es clarito cuando dice que el menor de edad tiene que ser oído cuando el conflicto lo incluye, y a partir de los 16 años puede decidir en las decisiones atinentes a su propio cuerpo y a sus hijos. Tiene derecho a decidir sobre qué pasa, por supuesto, tendrá que ver, habrá que hacer un análisis de un equipo interdisciplinario en la cuestión del estado madurativo del chico, si tiene concepción de si tiene idea de lo que está haciendo, lo que está decidiendo y sobre lo que está decidiendo. Pero hoy en día la figura adolescente es una figura que queda englobada en el ámbito de la psicología. A partir del 7 de agosto del 2015, cuando él se recibe el nuevo Código Civil, el adolescente es una figura específicamente con sujetos y obligaciones. ¿Es menor de edad? Es menor de edad. Eso queda claro. Pero es adolescente. Y el código lo establece y lo fija, y si lo nombra y lo menciona y tiene una categoría, es para que sea respetado en virtud de los derechos que puedan llegar a tener relativos o limitados a cuando lo involucren a él el tema a que se va a resolver. Otro tema fundamental que estaba en pactos internacionales o en distintos pasos jurisprudenciales es el tema de lo que llamamos los abogados los derechos personalísimos, que tiene que ver con el derecho a la imagen, el derecho a la intimidad, el derecho a la reputación, el derecho a la identidad,
el derecho al uso de la imagen, fundamentalmente con el tema de las redes sociales, que la imagen circula, se viraliza por cualquier lado sin ningún tipo de control. El Código Civil específicamente dice que la persona es inviolable y tiene derecho al respeto a su dignidad cuando se ha afectado en la intimidad personal o familiar, en la honra o su reputación, en la imagen o su identidad, y más adelante específicamente de la imagen, y exige el consentimiento de una persona para captar o reproducir su imagen, salvo, por supuesto, que sea para fines científicos o para actos públicos. Si vos te exhibís por la televisión, no pretendés enojarte porque uno reproduce algo que existe por la televisión. Pero si vos tenés una foto que es tuya, te la sacaste con tu familia y la subiste en el Facebook, cualquiera la usa para algún fin que no sea tuyo, vos tenés derecho a reclamar que se limite el uso de la imagen porque vos la autorizaste. O sea, que se sube a la red social y que decir cualquiera la puede usar. ¿Cómo lo vamos a implementar? No me lo pregunten, ¿ah? Vamos a ejercicio, ¿ah? Poner un montón de cosas re lindas, después de ahí vamos a ver cómo lo implementar. Y en eso lo vamos a ver en un montón de institutos jurídicos que están muy lindos, un avance importantísimo, porque a nivel del Código Civil está incorporado, lo que era doctrina ahora es ley, hay que ver cómo lo llevamos a la práctica. En otro tema que tiene también un cambio importante, y a mucha gente no le gusta, incluso a profesores, a doctrina de ley, es el tema del nombre. O sea, en el nombre también se respeta mucho más la voluntad de las partes. Si bien hay cosas que no cambian, no se pueden tener más de 3 nombres, eso queda clarito, no se puede poner un apellido como nombre, y no se puede usar un nombre que sea ofensivo, o que mueva risa, o que genere algún problema. Hay mucha más libertad de parte de los progenitores para decidir el nombre que le van a poner a su hijo. Y, por ejemplo, ya ha pasado en esta provincia y en otra también, el caso de Las Mil y una Noche en un índice de SADE, que no está establecido en el libro hoy en día para poner un nombre que era un libro que está en el registro civil incorporándote así, con un montón de nombres. Si no está ahí, tiene que hacer una autorización a la Dirección General del Registro Civil, tiene que emitir autorizado de Santa Fe. Hoy en día esto desaparece mientras el nombre no sea ni ofensivo ni genere burla, y en el caso de que el nombre sea dudoso en la asignación del sexo, hay que agregarle un segundo nombre que clarifique el sexo de la persona. Eso es lo que pide, una cuestión de orden lógico. Le da voluntad a los progenitores a decidir el nombre que le van a poner a sus hijos. Y la persona también va a poder, teniendo la madurez suficiente, de si el nombre que tiene o siente que lo perjudica o en algo por el estilo, iniciar un proceso judicial. El Código Civil dice el más corto dentro de su jurisdicción, porque en Santa Fe los procedimientos son provinciales. Si bien el Código es nacional, el procedimiento para aplicar alguna figura del Código Civil es provincial. O sea, cada provincia, el procedimiento más breve y más rápido que tenga, va a ser el que va a tener que usar para que alguna persona mayor de 18 años, o el Código dice con edad suficiente, si se considera afectado, pueda llegar a querer cambiarse el nombre, o incluso hasta el apellido también, si es que le trae un perjuicio y si lo prueba. El ejemplo más claro que le puedo dar para que todos lo interpreten, cuando Argentina en la década del 90 se vino a vivir la familia Pablo Escobar Gaviria, lo primero que hicieron los hijos de Pablo Escobar Gaviria es cambiarse el apellido. Decían Gaviria y la llaman todos. Bueno, eso hoy en día, con un procedimiento judicial breve y corto, que es el Código, veremos cómo se implementa, la persona va a poder pedir ese cambio de nombre. El otro tema también que me parece importante es el tema, hablando del tema del apellido, es el tema de quién lleva el apellido de quién. Si bien no es obligatorio que la mujer lleve el apellido del hombre, hay muchas mujeres que hoy en día no usan esa cuestión del de, ahora el Código Civil permite que cualquiera de los cónyuges lleve el apellido del otro cónyuge, sea mujer, sea varón, sea varón-mujer. Si el hombre considera que el apellido de su mujer le conviene, o una cuestión comercial, o una cuestión de familia, una cuestión de fama, va a poderse agregar el apellido de la mujer. No es que solamente ahora se le está permitido a la mujer llamarse, por ejemplo, agarro a la esposa de Juanjo, Jorgelina Truconi de Viñolo. Juanjo puede llamarse, si quiere, Juanjo Viñolo de Truconi, o Juanjo Viñolo Truconi, con el D o sin el D. Me parece interesante, o sea, voluntad en parte. El Estado no tiene por qué decir si yo llevo mi apellido, llevo el apellido de mi mujer, o llevo los dos juntos. Y ahí también enganchamos el tema del apellido, lo que dice al comienzo. El bebé hasta ahora lleva el apellido del padre primero y de la madre, si la madre va al registro civil y expresa su conformidad para que poner su apellido. Fíjense hasta dónde llegamos, o sea que la madre tiene que ir al registro civil a firmar para ponerle doble apellido. Ahora, los padres van a decidir si le ponen un solo apellido, dos apellidos, o el orden de los apellidos. Primero el apellido del padre, o primero el apellido de la madre.
o los dos, como decían los padres. Lo que sí queda claro que la decisión que tomes con tu primer hijo la tienes que mantener para el resto de los hijos siempre que sean de progenitor igual. Si no hay decisión sobre qué apellido le ponemos primero entre papá y mamá, o entre mamá y mamá, o papá o papá, el registro civil sortea y vemos quién sale primero. Esto dice el código, y el código habla de sorteo. Sí, el código, cuando la voluntad de las partes no la podemos resolver, sorteamos y lo dejamos a la puerta. El código civil dice específicamente este tema de los apellidos. Y por otra parte, algo también que agrega, que a mí me llamó la atención, me parece interesante también la figura, el tema del seudónimo. El seudónimo, dice el Código Civil, que el seudónimo goza de los mismos derechos que el nombre. Esto quiere decir que si hay una persona que tiene un seudónimo muy conocido y se lo quiere agregar al nombre, se va a poder presentar ante el registro civil para agregarse el nombre, no como una moda o porque se lo decimos todos, sino en su acta de nacimiento, y si está casado le haga certificar el acta de matrimonio y lo tendrá en el documento. Yo siempre ponía el ejemplo, que fue el primero que me entrevistó, que fue Darío Tagui. A Darío mucha gente lo conoce como el turco, con el respeto que Darío le puso el nombre siempre, todos los le juegan, todos lo como ejemplo. Tranquilamente Darío puede optar, si quiere hacer país, llamarse Darío el turco Tagui. A mucha gente le parece una locura y le parece bárbaro. Es tal cual. ¿Cuánta gente sabe que Juan se llama Juan Ramos? Mucha gente lo ve con los apellidos. Juan se quiere poner Juan Ramos apellido y parece bárbaro. Porque el código dice eso. El seudónimo gozan de los mismos derechos del nombre. Y el tema del cambio del apellido, si alguno se quiere cambiar el apellido porque considera que le trae algún perjuicio, hay que fundamentarlo y motivarlo. Y fundamentalmente tiene que ver esa fundamentación con una cuestión cultural, con una cuestión religiosa o con una cuestión de que es una afectación de la personalidad, como el ejemplo que di antes de Pablo Escobar Gaviria. El único caso donde no tiene que hacer fundamentación para el cambio del apellido es en el caso de bebés adoptados. O sea, un bebé que recupere su identidad no tiene que explicarle después por qué se quiere cambiar el apellido. Manifiesta su voluntad y puede cambiar el apellido. El único caso donde no tiene que fundamentar y explicar por qué. ¿Cómo lo vamos a llevar a la práctica? No sé. Y yo estoy seguro que por lo que estoy escuchando en esta diplomatura de derecho privado, nadie sabe. Porque no se sabe, los profesores que van a dar clase se comunicaron previamente a dar la clase con el registro civil y la respuesta es ¿qué? Ni idea, porque ni siquiera empezaron a analizar. Por eso yo creo que, insisto, más allá de que en la teoría el código va a empezar a regir el 13 de agosto, que es el primer día hábil, hay un montón de figuras que no se van a poder implementar porque no va a haber el tiempo de adecuación, fundamentalmente en el registro civil, que es el que más va a tener que adecuar un montón de cosas, cambiar un montón de cosas, que no solamente la cuestión de programas y la cuestión de papelería, la cuestión de mentalidad de gente que hace muchos años de trabajo, y no porque diga que la gente en el registro civil no se hace, pero que hizo toda la vida el casamiento, marido, mujer, pasó el matrimonio igualitario. El matrimonio igualitario se implementa, la primera persona que se va a casar a la Rosario, le dan el formulario, eran dos varones, decía nombre de la mujer, del marido, nombre de la mujer. O sea, a nadie se le ocurrió que había que cambiar todo el papelillo. ¿Cómo se lo digo? Imagínate, o sea, lo mismo las partidas, las actas, o sea, están hechas un montón. Bueno, va a llevar tiempo bastante para cambiar. Nombre, apellido, como siempre les cuento, la voluntad de las partes es fundamental en lo que tiene que ver con la decisión de cada uno sobre las cosas que le afecten a él. Si alguno quiere preguntarme algo, bienvenido sea. Esto no quiere decir que se lo sepa responder, le haremos lo tanto. De última leeremos el código y lo interpretaremos entre todos. Yo esta semana estuve con la doctora Musa que cuesta de Menora, que es una persona mucho prestigio en derecho de familia, y ante cada vez estoy haciendo lo mismo. Yo la pregunta la acepto, veremos qué responde y sucede, porque realmente el código a veces es claro y a veces no es claro. Bueno, veremos cómo entre todos le buscamos la solución. Otro tema que cambia fundamentalmente, más allá de la cuestión del nombre, del apellido, es el tema de matrimonio y después el tema de filiación, que es el tema también que tiene que ver un cambio importante, es el tema de matrimonio y del matrimonio y del divorcio. El matrimonio sigue siendo, desde el punto de vista como hasta ahora, el matrimonio sigue siendo un acto administrativo, hay que hacer ante el registro civil, eso no cambia. Lo que sí, bueno, cambia por el matrimonio igualitario, que se incorpora al código, con el tema de que es entre dos personas,
no lo hemos cambiado todavía, hasta ahora somos dos personas las que nos podemos casar, todo puede ser, hasta ahora dos personas, sin importar el sexo de cada persona. Se hacen el registro civil, la edad para casarse sigue siendo la más de 18 años, ante la menor de edad, cuando dos personas menores de 18 años se quieran casar, tendrán que pedir la autorización de los padres, y los padres no prestan la autorización, habrá que ir a la justicia, y la justicia será la que decidirá en base de la escucha de los padres, porque vuelvo a lo que decía antes, el juez tiene que escuchar a los menores de edad. Si dos chicos de 7 años se quieren casar y papá y mamá no autorizan el casamiento, los chicos pueden ir a la justicia y decirle al juez, mi papá y mamá no me dejan casar, el juez lo tiene que escuchar, y el juez puede autorizar por encima de los padres que autoricen el casamiento de dos menores de edad. Y en el tema de la incapacidad o la salud mental de la persona, se le establece que el jefe de registro civil tiene que escuchar a las partes para comprobar la salud mental de las personas, y en el caso de que se escape por el simple conocimiento de un jefe de registro civil que no sabe, porque no tiene por qué que diga que un certificado de discapacidad o no, por ahí una persona que tiene certificado de discapacidad se va a hacer casa, a simple vista no aparece, porque el jefe de registro civil no es mago. Si se da el caso de que dos personas discapacitadas se casan, y alguna de las partes termina intentando impugnar ese matrimonio, volvemos a lo que la autonomía de la voluntad prima. El juez lo tiene que escuchar, y si el juez considera que las dos personas, a pesar de tener certificado de discapacidad, entienden lo que hicieron, las dos o una de las dos, entienden lo que hicieron, entienden las obligaciones y los derechos del matrimonio, el juez tiene todo el derecho para que el casamiento siga siendo válido. Que es otra cosa que tiene mucho que ver este código en el tema de derecho de familia, y al que hacen familia, como probablemente ya te lo habrán dicho, queda mucho en cabeza del juez un montón de decisiones más allá de lo que diga la ley. O sea, como que la ley dice, es así, salvo que el juez, usando y principio, que hay un montón de principios para tirar para arriba, por supuesto, no decidiendo en contra del código, pero sí subsanando determinadas cuestiones que puede llegar a presentar todo, como esto que digo, el tema de un matrimonio entre una persona incapaz y una capaz. El tema de capacidad también hace parte de ese presupuesto, se presume capaz. Y para probar la incapacidad y para determinar la internación o no internación de una persona en algún sanatorio, es sumamente estricto el Código Civil y la Ley de Salud Mental, sumamente estricto. Y a pesar de que vos puedas, ante un familiar que tenga problemas de discapacidad o problemas que no solamente tiene con la discapacidad, sino que algo mucho más cercano a todo el tema de las adicciones, sea la adicción al alcohol o sea la adicción a alguna sustancia, el código sigue siendo, junto con la ley de salud mental, muy restrictivo, y en el caso de que consigas una orden de internación, es por un tiempo sumamente limitado, limitadísimo, porque la ley y el código hacen hincapié en que la persona, si no es peligrosa para sí o para tercero, no tiene por qué estar encerrada. Es más, estoy hablando de una psicóloga, porque este tema cuando lo leí, no hay caso de entender un montón de cosas, y me comentó que la ley de salud mental establece como criterio, no sé si está en la ley o no, que para el 2020 tienen que desaparecer absolutamente todos los psiquiátricos en la Argentina. No va a haber más instituciones psiquiátricas. Una persona que tiene incapacidad mental, incapacidad producto de un uso de abusivo de sustancias o de alcohol, va a haber que buscar algún lugar, algún instituto, alguna clínica, pero la idea es que desaparezcan los establecimientos psiquiátricos, porque la ley considera que tiene que ser restrictivo y por poco tiempo la internación. Como volvemos a lo que dije antes, y por licencia mía que me tomo, de la teoría de la red, que es muy diferente. De aquellas personas que tienen el problema de una persona con discapacidad o una persona con una adicción, le hace al alcohol o le hace a las sustancias, sabe lo complicado y lo difícil que es tratar un tema. Y termina optando, y esta opinión plenamente mía, y termina optando por buscar la ayuda de un establecimiento, de un instituto, no es porque se quiere sacar el problema encima, sino porque muchas veces está sobrepasado de la situación. Entonces, ahí para mí, a mi forma de ver, y por lo poco que puedo leer, más no me voy a defender esto porque no conozco más esto que les cuento, me parece que la ley está en un escritorio que suena muy linda, en base a principios, en base a la integridad de la persona, en base al respeto de derechos humanos, pero en la práctica, solamente las personas que pasan por esa situación saben lo difícil que es y lo complicado que se hace ante un caso con una persona con alguna discapacidad y una persona con abuso de sustancias no permitidas o el alcohol. Con respecto al tema de el matrimonio,
El matrimonio, bueno, se habla como siempre de dos personas, y el código habla de determinados principios o requisitos, algunos dicen, que tienen que ver para que exista un matrimonio, que tenemos siempre dos personas, que haya un proyecto en común, la cooperación, la convivencia. O sea, el Código Civil obliga a la convivencia del matrimonio, el proyecto no lo decía. Y yo creo que, por eso donde yo digo el tema de que se contradicen determinadas cuestiones. Le damos libertad a las partes para que tienen el apellido primero, segundo de los hijos, pero el Código Civil lo obliga a convivir para hacer un matrimonio. Si no, técnicamente se entendería que si dos personas no conviven, no son matrimonio. El Estado debe determinar que si dos personas tienen el criterio de que se casan y son más felices y tienen menos problemas viviendo separados, el Código Civil se tiene que convivir. El proyecto no lo decía. Veremos qué pasa si alguno lo cuestiona o algo progresivo. La asistencia recíproca y el deber moral de fidelidad. Hoy en día cuando uno se casa, cuando uno se casa, el registro civil se proveyó, ninguno se lo acuerda, o sea, lo proveyó cuando casaba gente, lo preguntaban en el recordado que lo había firmado, hablaba de fidelidad, cohabitación en la fidelidad deja de ser una obligación para el matrimonio y pasa a ser un deber moral. Por lo tanto, es un deber moral, nadie tiene derecho a juzgar cómo cada uno interpreta el deber moral de fidelidad. Esto quiere decir que si no es una obligación en el matrimonio, la infidelidad no va a poder ser una causa para que dos personas pidan su divorcio vinculado. El tema de los alimentos es sumamente específico y eso está bueno porque los abogados saben lo que se reniega con el tema de los alimentos, de determinar el porcentaje, cómo, cuándo, hasta dónde. El código, para mi forma de ver, por lo que uno va estudiando, fue muy claro en cómo resolvió el tema, pero también se fue de algunas cuestiones que fue de mando, si se me permite la palabra. Para que le doy un caso para dónde se hace se fue de mando. Se incorpora una figura que se llama progenitor afín. El progenitor afín vendría a ser la pareja de mi mamá, para que se entienda, pero que no es mi papá. Pero convive con mi mamá. Se hace interpreta que es progenitor afín. Tiene un montón de derechos, de decidir sobre la crianza de los hijos, de obligaciones. El Código Civil le pone en cabeza al progenitor afín la posibilidad de tener que, en caso de que se termine la cohabitación entre la pareja, pónganle que no están casados, o pónganle que sí, el progenitor afín tenga, sin ser padre biológico del hijo de mi pareja o de mi expareja, tener que responder por alimentos futuros cuando el señor acaba de puso alguna atrás, cuando el chico esté en una situación de riesgo. O sea, cuando la persona, el chico sea mayor, sí, así, lo dice el código, yo no lo voy a creer cuando el riesgo sea claro, sí, es padrastro. El progenitor no es el padrastro que hace. Bueno, pero bueno, el padrastro. El progenitor afín puede llegar a ser responsable del pago de alimentos para el hijo de tu expareja, en el caso de que tu expareja lo pida, porque el chico está en riesgo o no tenga posibilidad de mantenerse o de subsistir. Por eso la doctora Musa, que nos hablaba la semana pasada, cuando hablamos de este tema, decía de aconsejar a las mujeres siempre es preferible cama afuera. ¿Para qué lo va a llevar a vivir con vos? Después encima te lo trae acá, pero bueno. Por eso por ahí está bien los alimentos como lo regula, pero se va mucho más allá porque establece el progenitor que el padrastro, como dice Juanjo, la responsabilidad de cumplir el alimento después de haberse separado de su pareja al hijo de su pareja. Se deja de hablar de hermanastros, ¿sí? Se habla de hermanos unilateral y bilateral, me parece bien, un cambio de terminología, pero queda bien, hermanastro horrible el término. Se habla de hermanos unilaterales y hermanos bilaterales. Y me meto en el divorcio, pero sí, ahí después cuando hablo del divorcio, hablo del tema de alimentos. El divorcio se simplifica. Esto de divorcio express es un latiguillo de los medios, no es divorcio express, sigue siendo divorcio igual que antes, no es divorcio express, sino los abogados no hacen trabajo, ¿verdad? Pero bueno, sigue siendo un trámite judicial, se ve que recurrir sí o sí a la justicia de familia. Lo que sí se acorta, porque hoy en día para un divorcio contencioso de común acuerdo tiene que haber 2 audiencias, ahora solamente hay una sola audiencia, y el juez no va a tener derecho a decidir de preguntarle por qué alguien se quiere divorciar o si se quiere volver a juntar. Cuando sale de divorcio vinculado al 107, la presión de la iglesia, entonces para tratar con la iglesia, uno le diga, bueno,
pongamos la falacia de las dos audiencias, porque pensamos que el juez va a tratar de que las partes se amiguen o se arreglen. Es como si vos te estés matando con tu mujer 2 años y porque te adelante el juez te diga después, vos te va a arreglar y va a decir, pensalo que número volvemos a reunir, y vos número perdonaste todo, se terminó los problemas y todo lo demás, pero bueno. La ley ahora saca eso, y una persona cuando se quiere divorciar no tiene que decir por qué se quiere divorciar. La persona va, se presenta ante el juez y diga me quiero divorciar, no tiene que invocar la causa, dice me quiero divorciar, y lo que sí le pide la justicia es que presente un proceso, una propuesta de divorcio. Una propuesta de divorcio que va a tener en cuenta hechos fundamentales que después va a tener que analizar el juez. En la propuesta de divorcio va a tener en cuenta la separación de los bienes fieles, el tema de la asignación de la vivienda. Por supuesto, hay una vivienda a nombre de los dos, entonces si a nombre de los dos la se está usando, lo cual por supuesto que nosotros llamamos los abogados. Y el tema de si hay hijos, el tema de alimentos. Esta propuesta, yo me presento ante el juez, señor juez, que me voy a divorciar de mi pareja, de mi esposa, esta es mi propuesta. A la otra parte se la va a llamar, le van a seguramente correr por esta propuesta establecida, se establecerá después, le correrán pasando la propuesta, puede ser que la otra parte venga con su propuesta propia, o acepte la propuesta, o no la acepte la propuesta, y ahora uno piensa, ¿qué pasa si no nos ponemos de acuerdo en la propuesta? ¿No nos divorciamos o no? El Código Penal fue muy sabio, si no hay acuerdo entre los contrayentes, entre los cónyuges sobre la propuesta de cómo van a dividir este matrimonio, el divorcio sale igual y se sigue discutiendo posteriormente la propuesta. Si nos peleamos por quién se queda con la casa, o quién se hace cargo de la división de los bienes, o quién se hace cargo de los hijos, la tenencia, podemos divorciarnos, sale de este divorcio, y después saldrá el tema de cómo nos ponemos de acuerdo en esta propuesta de divorcio que hay que hacer sí o sí para presentar, para poder hacer el divorcio de dos personas. Yo les pido a los que quieren aportar aportes, los que han ido, porque yo lo hice más que ponerme a leer y estudiar. ¿Qué quería decir con respecto al tema del divorcio? La propuesta, bueno, exactamente, esto es lo que no lo encontramos. La propuesta de divorcio tiene que tener la distribución de vivienda, el tema de los bienes, la responsabilidad parental, la patria potestad, cómo va a ser, porque se los chicos, el tema de los alimentos y el tema de algo que aparece nuevo como figura nueva que se llama la compensación económica. Que aparece como figura nueva, que suena muy bien en la teoría, pero cuando uno más la analiza, va a ser el mismo. Muy si uno de los cónyuges que no da motivo al divorcio, o sea que no pide el divorcio, considera que el matrimonio, o haberse dedicado toda su vida al matrimonio y a cuidar a sus hijos, le trajo un perjuicio económico, en la teoría esto está bien, yo de acuerdo, en la teoría suena bien, puede pedirle a la otra parte una compensación económica por los perjuicios que le trajo el matrimonio. Y llevemos un caso concreto para que se entienda, que no está mal. Una mujer se dedica toda su vida a cuidar a sus hijos, profesional, se casa, tiene hijos, deja su profesión, deja su trabajo, 25 años cuidando a los chicos, llega a los 50 años, el marido se presenta a la justicia y dice me quiero divorciar, acá está la propuesta, te dejo la casa, quédate con los hijos, pero cuando uno se da cuenta no tiene absolutamente nada, su nombre, no se inserta más en el mercado laboral a los 50 años, su vida no digo que la perdió, siempre se puede empezar, pero dejó 25 años de su vida dedicando a su familia a hacer cosas fijas. Esa mujer puede demostrarle al juez que se considera afectada económicamente por este divorcio y pedirle a la otra parte una compensación económica. Suena indemnización. Suena feo, pero era así igual. Yo cuando hablo decía así, como igual digo compensación económica, que va a ser indemnización. Esa es la figura que busca, es indemnización. Esa compensación económica, que va a tener un montón de problemas, lo dice el código, es el que queda en mala situación por el matrimonio o la ruptura del mismo, empobrecimiento injusto por la forma del matrimonio o su ruptura, se puede hacer una entrega, te pago todo junto, te pago mensual durante tanto tiempo, o dice también, según algunos profesores, que puede llegar a hacer que esta compensación no tenga un plazo, sea sin plazo. De esto veremos cada uno en la práctica. Después el pago. Es sin tal cual. ¿Qué plazo tiene para pedir una persona esta compensación económica? La ley cita un plazo de 6 meses después del divorcio. Sale la sentencia de divorcio, después de la conmoción, porque te separaste, vos podés poner a pensar más tranquilo en tu casa, en serio, porque para mí te pasó toda la conmoción del divorcio, tenés 6 meses
a decidir si le pedí una compensación o, como Guadalupe lo acaba de bautizar, una indemnización a tu ex esposo, esposa, ex cónyuge, para hablar con propiedad. ¿Es interesante? Es interesante. ¿Cómo lo vamos a llevar a la práctica? ¿Cómo se vamos a hacer para defender? Yo te la regalo a los jueces y a los abogados también para convencer a determinados jueces, algunos jueces son más abiertos, son un poco más conservadores, a ver hasta cómo. ¿Y cuáles son? Hay criterios para establecer esa compensación económica, que son los mismos criterios que se toman para establecer el tema de los alimentos. Hay un montón de criterios que establece el Código Civil para fijar alimentos, también lo que tiene que ver con la dedicación a los hijos, la edad y salud de los cónyuges, la capacitación laboral y posibilidad de tener un trabajo, la colaboración de uno con el otro en la profesión del negocio, la atribución del hogar conyugal, el tiempo de la unión y de la separación, la situación patrimonial de ambos. Todos esos criterios pues los tienen que tener para determinar esa compensación económica que un contrayente le puede pedir al otro después del divorcio. Quien pide compensación económica no puede pedir alimentos. Estamos porque tampoco la pagamos. Pedimos alimentos, pedimos compensación económica. ¿Por qué? Se aclara esto. Uno cuando lo leí no lo entendía, cuando voy más adelante sí lo entendí. Los alimentos se puede pedir un contrayente, un cónyuge a otro después del divorcio. Ahora hay posibilidades que un cónyuge después del divorcio le pueda pedir alimentos a su ex esposo en el caso de enfermedad que se haya manifestado durante el matrimonio, pero que recrudece. Por ejemplo, una persona que tiene alguna complicación, por ejemplo, que le ocurre a una persona que es diabético, después del matrimonio, porque tiene complicaciones, se le pone tiene un coma diabético, un problema, no puede trabajar, no puede estar solo, no se puede ver por sí mismo, no tiene familia, la persona así, porque hay que pensar el caso concreto. Vos sabés lo que decía antes, está resuelto el caso, el código, pensando en el caso concreto. Pongamos un caso, un hombre, no una mujer, siempre está una mujer, un hombre, toda su vida con su pareja, se separan, el tipo tiene diabetes, le agarra un coma diabético, le cortan de la rodilla para abajo, no puede trabajar, no tiene hijos, ¿qué hace su vida? La ley considera que tiene derecho a pedirle más alimentos a su cónyuge si lo demuestra judicialmente. ¿Discutible? Discutible. ¿Ah? El código, antes había jueces que lo aplicaban a través de la doctrina, la jurisprudencia, ahora está en el código. O sea, lo planteamos mucho más. Y otro cambio que tiene que ver en el divorcio también, que yo cuando se lo cuento a mis alumnos, a todos les gusta, después se ponen a pensar que no es fácil implementarlo, es el tema del régimen de bienes dentro del matrimonio. Hasta ahora solamente todos conocemos lo que se llama sociedad conyugal, todo lo que nace dentro del matrimonio es de los dos, todo lo que trae cada cónyuge al matrimonio es propio. Lo que produzca el bien propio es ganancia. Ahora el Código Civil da también, respetando la voluntad de las partes, dos opciones. La sociedad conyugal le cambiamos nombres y le ponemos comunidad de ganancias. Al decirle un profesor, este código es muy semántico, que me encanta el tema de los nombres. Porque sociedad conyugal se entendía bien, pero ahora le ponemos comunidad de ganancias o el régimen de separación de bienes. Vamos al régimen de separación de bienes, que es nuevo. Antes del matrimonio, cada uno decide que van a establecer un régimen de separación de bienes al momento de casarse. Lo tienen que hacer antes del matrimonio. Bueno, está bien. Imagínate, estamos todos rellenando toda la fiesta, todo, tenemos la luna bien, querida. Vamos a firmar de leyenda la separación de bienes y ahí se pudrió todo. Olvídate. Suena lindo, pero hay que pensarlo, Hay que hablar a tu pareja y decirle, si separamos las bienes de casarnos, te amo un montón, creo en vos, no me voy a separar nunca, pero por la duda hay que hacerlo por escritura pública, antes del matrimonio, hay que informarlo en el momento en que uno se va a casar, porque queda sentado en el acta de matrimonio, esta separación de bienes, y la persona, cada uno, ¿qué es lo que llevan a esta separación de bienes? Que es lo que estaba buscando recién para decirlo textual. Se hace una designación y avalúo de los bienes que cada uno aporta. Yo traigo el auto, la casa es mía, traigo el plasma, traigo todo lo demás, y cuánto vale. Imagínate, el previo matrimonio está hablando de todo eso, pero bueno. La negociación de las deudas, yo le debo la mutualista, tengo este crédito, tengo el auto, la casa no la pagué, todo detallado, sumamente detallado. Se hace por escritura pública antes del matrimonio, se anota en el acta de matrimonio, y se puede cambiar si se puede cambiar. Un año después de que se asienta este acuerdo, sea que eligen la comunidad de ganancias, o sea, la sociedad conyugal actual, que era como está, o sea que eligen la separación de bienes, al año de haber hecho la opción pueden cambiar, pueden volver al otro sistema.
como se dice siempre por escrito, se hace por escritura pública y se puede cambiar. Si uno no opta, el sistema general va por la comunidad de ganancias. O sea, si vos no haces ese trámite previo, el sistema general va todo, digamos, a la comunidad de ganancias, a la actual sociedad conjugal que pasa a llamarse comunidad de ganancias. En el tema de los bienes propios y los bienes gananciales, en el caso de la comunidad de ganancias, no cambia mucho, es muy parecido a lo anterior, especifica algunas cuestiones. A veces cuando había alguna duda sobre si era bien propio o bien ganancial, la ley presume que son bienes gananciales. El tema de los bienes no registrables, que generalmente, ahora ha cambiado el criterio, pero antes generalmente los jueces tomaban que los bienes no registrables eran todo el marido, la cuestión machista que el que trabaja y lleva la comida a casa al marido y se lo a los hijos. Bueno, ahora se presumen gananciales, habrá que demostrarlo, que no son gananciales sino que son propios. En esto no me voy a meter por bastante específico, pues si uno quiere me pregunta y se lo responde específicamente. En la administración, bueno, y es régimen separado, cada uno administra sus bienes, se hace responsable de sus bienes y de la deuda que tiene sus bienes. Y si hablamos de comunidad de ganancias, la administración la pueden hacer indistintamente, esto queda un criterio de cada uno, como administra los bienes de la sociedad conyugal. Sí establecen cuestiones muy claras que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de la vivienda. Hay una protección para la vivienda. Ningún cónyuge puede vender la vivienda objeto del hogar conyugal sin el asentimiento del otro cónyuge. Eso es muy interesante, porque muchas veces pasa que maridos que la casa era propia, se casan, antes del divorcio deciden vender la casa y después le avisan que se divorcian, o sea, la casa está vendida o está transferida. Cuando la casa es objeto del hogar conyugal, tiene que sí o sí contar el asentimiento de nuestra parte. Si a alguno se le está ocurriendo cómo hacemos la práctica, van rapidísimo. Nadie lo decidió, pero cómo hacemos la práctica. Porque vos si vas a comprar una casa, vos qué sabés si la casa asiente el hogar conyugal o no. No hay un registro donde estén asentadas todas las casas que están haciendo el hogar conyugal. Vos pides un informe al registro de la propiedad, te informa la casa, dónde está, si tiene hipoteca, si tiene renta. No te aclara, es hogar conyugal. Si vos compras una casa que es hogar conyugal, pero es bien propio del tipo que te la vendamos, ¿cómo sabés si la mujer necesitaba el asentimiento o no? Que va a tener un montón de conflictos al revés. La mujer que se sienta menoscabada en su bien va a presentar un reclamo seguro. La que no cumple el código civil, yo lo firmé. Ahora esto yo estaba pensando, ¿no? Mientras vos decías todo el cambio en materia de si el bien ganancial, si el bien es propio, ¿no? Va a tener sus consecuencias en otras leyes, como por ejemplo la ley de impuesto a las ganancias. Es una ley amplísima y bueno, tiene un tratamiento específico en quién está obligado a declarar qué bienes, o sea, si son bienes propios, si son bienes gananciales, el producido de esos bienes. Esto altera un poco el circular y van a tener que reformarlo. Totalmente. Una de los profesores hablaba específicamente de eso, que en el tema impositivo va a haber grandes cambios que hasta ahora no se escucha el tema de que estén pensando cómo se va a adaptar. Es lo que yo le llamo el tema del registro civil, no por cargar la cinta con el registro civil. Tampoco hay movimiento en el registro civil que anuncie cómo se va a hacer esto. Ahí nos falta mucho, ya estamos juntos. Eso va a implicar en el ejercicio fiscal 2015, siempre en vigencia ahora en agosto, y ya el 31 de diciembre hay que tener algún criterio, digamos, alguna reforma para aplicar, por la liquidación del 2015. Por eso el tema de cuando se estableció la entrada en vigencia el 1 de enero del 2016 no era tan alocado, que uno escuchaba por los medios, que era una locura, que esperaba un año, no era tan alocado, porque en ese momento lo tienen que adaptar. Y eso que nos entramos de la cuestión de filiación y la técnica de reproducción humana asistida, y el tema de la unión convivencial. Yo no sé cómo vamos a hacer para anotar todo lo que va a haber que anotar, dónde lo vamos a anotar, con qué capacidad administrativa la distinta de dependencia va a anotar todas las cosas que van a tener que anotar. Por ejemplo, esto, el jefe del registro civil le van a caer con la escritura y lo va a tener que anotar en el acta de matrimonio. Yo pensaba que cuando vos vayas a matar a una persona, vas a leer y vas a decir, ese caso según separación de bienes, registrada en escritura, el número, y ahí ves el balance que tiene este activo con este pasivo. Muy buena pregunta. En ningún lado lo dice que no, pero para mí sí estamos hablando que uno le lee los derechos a los contrayentes, porque le va a tener que leer cuáles son las condiciones para ver si los dos realmente están de acuerdo. Por eso hay un montón de cosas que... ¿Y dónde va? La escritura va a quedar sentada en... ¿Dónde queda la escritura sentada? Lo ponemos en el acta de matrimonio. ¿Dónde queda la escritura? Lo tiene cada uno, creamos un registro especial para ver qué bienes son de uno y qué bienes son de otro. Porque bienes en el registro de la propiedad no cambia en esa escritura donde hay una separación de bienes.
En el protocolo, claro. Entonces, para mí no se establecer un registro especial y un sistema ágil para pedir un informe. Hoy en día, gracias a Dios, el registro se ha agilizado un montón, pero cuando uno pide un informe para ver si la persona que ha pedido un crédito es solvente o no solvente para responderlo, por ahí el tipo es casado con una multimillonaria y no tiene nada. Y hay un régimen de separación de bienes y el tipo que transportó la separación de bienes, la deuda del auto lo está comprando en cuotas, con el propio auto. Y vos hacés un informe para ver si esa persona es solvente o no es solvente. Luego, que ni hablamos en la ciudad de Gato, yo pienso en la ciudad de Chico, donde uno confía en el otro porque ve que está casado con tal persona. Y si hicieron los régimen de separación de bienes y vos no lo sabes. Claro, mismo para un contrato de alquiler simple, con una garantía. Exactamente. Pedir la garantía inmobiliaria y después no saber qué... ¿De quién es? Porque te trae la escritura, o sea, quedará afectado la escritura. O sea, hay cosas que, por eso insisto, por ahí hay gente que ya lo está hablando y no se sabe que lo están hablando de cómo le van a buscar la solución, porque insisto, creo que es lógico que pase esto, producto de que es un cambio de 140 años en esta casa. Eso es lo maravilloso que tiene el código. No es una reforma, es un código. El registro civil me parece lo más que el cambio tiene que haber, porque te van a pedir partidas porque la capacidad, los bienes, todo van a partidas. Sí. Vamos al tema de otro cambio importante que hay. Gente, en cada uno de los institutos que estoy hablando hay un montón más de cosas. Si nos ponemos acá terminamos mañana de tarde. ¿Sabes que les quiero tratar de contar las cosas así por arriba? Es el tema de la unión convivencial, el concubinato actual, que era interesante que se arreglara, que se legislara, hoy en día no hay nada. A mi forma de ver, creo que por lo que uno está escuchando de distintos profesores que hablaron cuando estuvieron en la comisión y todo lo demás, quisieron hacer algo un poquito más claro y no pudieron porque pensaron que no iba a salir y terminaron haciendo la unión convivencial, que si bien está bueno, es un avance importante, es que va a generar problemas también. La unión convivencial, el Código Civil la establece en una relación, fíjense en el término que estableció la relación semántica, relación afectiva, pública y estable. ¿Por qué tiene que ser pública la relación afectiva? De carácter singular. De carácter singular, esta palabra la saqué, pero es cierto, ¿vale? De carácter, si lo hacían los autores hasta la semana pasada, ¿qué quiere decir de carácter singular? ¿Qué es una relación pública, afectiva y estable de carácter singular? Una palabra que alguien puso que le gustó y que creo que es singular, de dos personas que yo lo que leo es no traducción textual del código, lo que creo que es para hacer una interpretación, que comparten un proyecto de vida en común, sean del mismo diferente sexo. Tiene que ser mayor de edad, no familiares, no matrimonio anterior, y que hay una gran duda que se presenta, que el código habla de que para que la unión convivencial, para que surta efecto, tenga que tener 2 años de convivencia mínima. 2 años de convivencia mínima. Qué bueno, claro. El que hace 20 años que está en unión está en convivencia. Una declaración jurada que no va a quedar otra que seguir con el sistema actual. Porque el que tiene 20 años con concubinato actual, o sea, que no está escrito en ningún lado. El código dice que para que los efectos patrimoniales de la unión convivencial, esto nuevo que aparece se llama pactos de convivencia, palabras, institutos, también tenemos los pactos de convivencia, para que surtan efectos tiene que haber 2 años de antigüedad como mínimo. Y si antes no estaba escrito en ningún lado, ¿cuánta gente hace 25 o 30 años que estaba viviendo juntos y prueba la quieren hacer? Lo que le van a decir, no señor, el 70 es 75, no, vengan entre 2 años porque recién ahí va a hacer efecto el pacto de convivencia que están diciendo ahora. La registración, 1, es voluntaria la registración de esta unión convivencial a solicitud de ambas partes. ¿Se puede registrar o no se puede registrar? ¿Dónde la registramos? ¿Dónde registramos la unión convivencial? Hoy en día es un acta que queda, se la lleva la persona y queda una archivada en el permiso. Por lo menos nosotros tenemos archivada ahí. Pero es un acta, sí, un acta común y corriente, no tiene una registración especial. Bueno, a ver, si crea un registro de uniones convivenciales. Y además del registro de uniones convivenciales, vamos a tener que ver si esa unión convivencial viene acompañada de un pacto de convivencia. Que en el pacto de convivencia establece determinadas cuestiones sobre los gastos en común, sobre qué pasa si nos separamos con los bienes que tuvimos juntos, qué pasa con el tema de la protección de la vivienda, ponemos cómo soportamos los gastos del hogar, quién se queda con la casa en caso de ruptura, todo eso. Si lo queremos dejar por escrito, establecemos este pacto de convivencia.
¿Dónde lo registramos el pacto de convivencia? En el mismo lugar que la unión convivencial. ¿Cómo hacemos para que este pacto de convivencia sea oponible o no oponible a terceros si queda guardado en el registro civil? Que el registro civil emitir informe si alguien tiene pacto de convivencia o no. O sea, son cosas buenas, pero que en la práctica vamos a ver cómo lo hacemos. Este pacto de convivencia, sí, lo que establece el código es que tiene que respetar el orden público, por supuesto, y no puede ser contrario al principio de igualdad entre los convivientes. No puede ser, o sea, todo para doña, nada para mí, porque no es lo mismo que ahora. Sería que es una igualdad en la forma en que las personas pactan este pacto de convivencia. Y la registración, que vos lo podés hacer, pero no registrar, si lo hacés, no lo registrás, ¿para qué lo hacés? Por eso es una cuestión de confianza entre dos personas, algo privado. La registración tiene que tener, fundamentalmente le buscaron tres objetivos fundamentales de la registración, que es el tema de la vivienda familiar inembargable. Vivienda familiar inembargable, por sobre el tema. O sea, unión convivencial inscripta, con pacto de convivencia inscripta, la vivienda es inembargable. ¿Cómo sabemos los terceros? La ponen de garantía y bueno, no le cobra a nadie. ¿Cómo sabemos? ¿A dónde pedir informe para ver si está o no está? Es complicado también para el periodismo. Sí. Hay que tener la confianza de que no se casan o se separan. Y conviven también. Todavía le falta explicar que también se puede pedir la compensación. Sí, la unión convivencial también tiene compensación. La compensación del matrimonio también se puede pedir en la ley. No, es una cuestión de paz. Ayudar por lo menos. Aprobar Y eso también cómo se implementa, a través de la pública o... No, el pacto de convivencia no pide escritura pública, pide que sea escrito. No dice escritura pública. Un registro especial. O sea, el registro civil, el registro civil Va a ser ahora la nueva. O sea, cuando se presenta todo y se venimos a hacer un pacto de convivencia. Es lo que decía imagínense, decía la doctora, nos decía, 3 de agosto, 8:30 de la mañana. Fue al registro civil y dice, vengo con mi pareja, venimos a inscribir un pacto de convivencia. Se van a mirar entre todos y están locos, ¿por dónde salieron? ¿Dónde lo inscribimos? ¿Cómo lo registramos? ¿Cómo hacemos para que sea oponible a tercero lo que queda registrado que es por escrito y no por escritura pública? ¿Cómo se vos podés pedir informe para que haya un pacto de convivencia entre los convivientes? Porque la vivienda es inembargable. O puede tener un pacto de convivencia con otro y como no hay registro de decir... Bueno, o sea, falta un poco. Vamos a tener que tener mucha capacitación en el registro civil y mucho personal. Sí. Yo creo que para que sea embargable, vos mismo debes tener que ir a declarar al registro de la propiedad. Porque vos tenés que ir a declarar el pacto de convivencia y a partir de ahí no es posible. No hay una forma. Pero la única, digamos, hasta ahora, el único organismo que da fe de las cuestiones dominantes es la propiedad. Pero si hay una hipoteca, tiene que vivir. Para que vos puedas hacer ese beneficio de ser así, vos vas a llevar el pacto de convivencia. Va a haber que determinarlo, va a haber que reglamentarlo, va a haber que implementarlo. Y también después de eso, vamos a tener que implementar un sistema fácil para tener información, porque si la información de eso es pedir un informe que te sale a los 2 o 3 días, no lo va a hacer nadie. Y ahora que en el Código Civil bien, nadie va a hacer pacto de convivencia, todos van a seguir con la unión convivencial, con el concubinato del registro civil que te firman 2 personas y lo tenés guardado ahí, y seguimos protegiendo a la persona, sea mujer o hombre, seguimos protegiendo a los hijos, seguimos... En la teoría bárbara, desde el punto de vista semántico, la palabra queda linda, pacto de convivencia, unión convivencial, porque es un concubinato que es más feo, en la práctica veremos cómo lo hacemos. Y bueno, que es lo que decía Daniel, el tema de la compensación que vos podés pedir después de la ruptura de una unión convivencial si considerás que saliste perjudicado de esa separación o de un perjuicio. Yo creo que se va a terminar judicializando todo mucho más que ahora. Lamentablemente se va a terminar judicializando todo mucho más que ahora. Sí, pero las uniones convencionales que no se inscriben se pueden probar, digamos. Sí, se puede probar, no hace falta que se inscriba. Si vos no querés inscribir tu unión convivencial, podés probar la forma en que no es que si no inscribís la unión convivencial o no inscribís el pacto de convivencia no tenés derecho. No, si pagaste algo mitad y mitad, lo podés probar como 2 personas, como socios. Esto es lo que busca es un sistema más ágil y más fácil, pero veremos cómo lo implementamos. Implementándolo no es mala idea, el tema es que hay que implementarlo y ver cómo lo implementamos y con qué celeridad
y de qué forma podemos hacerle la registración y de qué forma los terceros podemos obtener información de qué lo que ellos acordaron para ver si yo les presto, me sirve de garantía o les sirve de garantía, o acepto la casa como garantía de un préstamo. Si no me la dice, no tenemos formas fáciles, se va a terminar burocratizando todo mucho más. Es lo que interpreto yo de lo que uno lee. Insisto que es lo que estamos leyendo y todos lo leemos al mismo tiempo, porque esto no viene hace 4 o 5 años atrás. Encima, lo que había muchos códigos que hoy en día están a la venta, códigos civiles nuevos, comentados en base al proyecto. El proyecto en la ley cambió, en muchas cosas cambiaron. Entonces, el que escribió durante 2 años base al proyecto y el libro lo tiene ahí, no se lo ven a nadie, porque ni hablar del tema del nacimiento y de la afiliación y de los óvulos fecundados y todo el tema de la técnica de reproducción humana asistida. A ver, que me faltó algo más de lo que quería contar. Bueno, esto sí está bueno que lo tenga, el tema vamos a ver cómo implementamos el tema de no solamente las viviendas, sino el tema de los bienes que hay dentro de la vivienda, que esto pasa normalmente, cuando se separa un concubinato, el que es más vivo, el que es sin sangre, se lleva absolutamente todo, y el otro no queda con nada. Bueno, ahora hay forma de que el que se lleve de la unión convivencial bienes, no, hasta la situación no registrada, fundamentalmente, sin el consentimiento de la otra parte, se puede presentar judicialmente a pedir la devolución para que la separación sea en igualdad de condiciones para las partes. Pues estamos hablando que son 2 personas que tienen vivir en común. No aprovechemos que uno es mucho más rápido, se llevó la casa a la otra parte y no quedó nada en la casa, le llevó absolutamente todo. Se llevó el televisor, sí, totalmente. Acá pero no va a pasar 6 años hasta que después le diga y devolver el televisor. Veremos, vos tomalo. No le tengas que Vos llévatelo. Vos llévatelo. Bueno, como te digo, la teoría es muy lindo, es muy bueno, es cierto. Es una protección que es lo que le pasa, y los que son abogados y litigantes saben. Cuando veces tiene una pared y dice, llegué a mi casa no había nada, se llevó todo. Y se llevó todo. Bueno, ahora supuestamente el derecho a pedir que lo devuelva, veremos cómo lo hacemos, con qué celeridad, con qué procedimiento, qué procedimiento expresa, de que se vuelva. Tenés que comprobar también que lo que estás reclamando, si realmente lo tenía o no. Lo tenía o no. No sé, Daniel, si bueno, se te ocurre algo más de esto, hay un montón de cosas más, pero creo que bueno, esto lo quería dejar para el final de todo, porque es lo que no está en el código. Quería comentar lo de responsabilidad parental, no voy a hablar mucho de eso porque el tema de la patria potestad, pero sí cosa interesante que me parece que eso sí responde a una realidad social como la que tenemos en la Argentina. Para mí una de las cosas más importantes que tiene que ver con esta lo que era la patria potestad anterior, la responsabilidad parental ahora, es el chico tiene derecho a ser oído, el interés superior del niño y la autonomía progresiva de los chicos de acuerdo a sus aptitudes físicas o madurativas, para ser escuchado en el tema de con quién se queda, cómo lo educa, si lo educo bien, si lo educo mal. Se prohíbe todo tipo de maltrato físico, y establece algo muy interesante para mí, que es el caso de la delegación de la responsabilidad parental. Hoy en día lo ven seguramente la gente que trabaja en minoridad de familia, padres que no están en condiciones de educar a su hijo porque no se preocupa, porque no saben, porque no les interesa, y la decisión de lo que le pasa a su hijo es del padre y de la madre. Hoy en día, por razones justificadas, los padres van a poder convenir la delegación de la responsabilidad parental en algún pariente. O sea, transferir la responsabilidad parental a la abuela, al tío, a la tía, al hermano mayor de edad. Que me parece muy interesante, porque por ahí el padre de un tiro al aire desapareció, la madre está sola, quiso hacer su vida, desapareció, como pasa muchas veces. Si no está el padre y la madre, el que tiene decidido y el padre y la madre, el otro no, bueno, que permite esta figura de la delegación de responsabilidad parental con un plazo máximo de 1 año, prorrogable por otro año, con la debida homologación judicial, que después tiene que intervenir. Pero es una figura muy interesante que responde a una realidad social compleja que tenemos en Argentina, seguramente en otros países, pero es muy interesante la posibilidad de la delegación de la responsabilidad parental. Y después otra cosa que también me parece novedoso, yo nunca lo había escuchado ni leído, el tema del plan de parentalidad. O sea que los padres pueden presentar, ante caso de separación o algo, cómo van a hacer para la educación de los hijos. Si van a establecer un régimen conjunto alternado, o sea, un hijo con cada padre, o un régimen indistinto.
donde los dos padres están juntos y deciden los dos padres, y los dos padres están separados, uno está conmigo y el otro está con vos, yo decido sobre este, vos decidís sobre este, o los dos deciden distintamente. Sí, la contadora se me asusta, pero es código civil, y se dicen, los padres pueden decidir el lugar y el tiempo que el hijo permanece con cada progenitor, las responsabilidades, las vacaciones, la comunicación con el otro. Ante la inexistencia, el juez fija un régimen de cuidado que prioriza el régimen compartido por el régimen indivisible. Voluntad de las partes. Ya volvemos a lo primero. El código le da autonomía a los padres de qué forma, en el caso de separación, deciden cómo van a hacer para el tema de cómo van a manejar las responsabilidades, que tampoco es malo, porque vamos a un caso concreto. Se separan dos personas, el padre forma otra familia, se olvida de los hijos totalmente. Y la mujer tiene que andar buscándolo porque necesita salir del país y no le firma la autorización. No digo que se han terminado mal los términos, puede terminar mal los términos. El tipo tiene familia, se fue a Caleta o India. Hay un problema con una cuestión médica, necesita salir del país. Y el chico menor de edad va a necesitar la firma del padre. Y establece, y le presentan al juez un plan de parentalidad que tenga que ver alternado, o sea, cada uno con uno. Es una forma interesante, o sea, ¿cómo lo implementamos? Insisto, vuelvo a decir por cuarta y quinta vez. En la implementación veremos cómo funciona el sistema, pero son institutos nuevos que no estaban vigentes todavía. Y el otro tema, bueno, el tema de alimentos hasta los 21, como es ahora, que no estaba en la ley ahora, sino que era construcción jurisprudencial, se fija alimentos hasta los 21 y hasta los 25 si el chico está estudiando y no tiene forma de mantener, no solamente estudiando, el código dice, sino que también habla de capacitación en oficios, o otra cosa más que ahora llega un momento que se entremezcló todo, pero eso lo veo todo textual, como dice el código, no solamente el que estudia, sino también tiene que ver con la capacitación en oficios o otro tipo de capacitación. Los alimentos se extienden hasta los 25 y lo puede pedir el hijo, porque ya es mayor de edad, o lo puede pedir la madre del hijo. Esta extensión de los alimentos hasta los 25 años. Y otra cosa que establece el código también, que los abuelos pueden, que eso tampoco está hoy en la ley, pero hay jueces que se animan a hacerlo, los abuelos pueden ser reclamados el pago de alimentos si se prueba que el progenitor no paga la obligación que tiene que pagar. ¿Está? Sea, para mí, esto lo digo yo, que no quiera o que no pueda. Porque estamos hablando que el código tiene como principio fundamental el interés superior del niño. ¿Qué se sacó del código? Del proyecto, el tema del acceso al agua. El proyecto hablaba de que el acceso al agua potable es un derecho fundamental, el código lo sacó directamente, sin ningún tipo de explicación, cada una de las condiciones de por qué lo sacó. El código intentó ser mucho más específico en el tema del derecho de los aborígenes, las comunidades aborígenes, terminó quedando algunos artículos que no se entiende mucho. Yo tuve oportunidad de estar en una charla que dio la doctora Aida Ángeles Carlucci, que es una de las directoras de esta comisión que integró Elena Jason de Lolasco, jueza de la Corte Suprema, el doctor Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema, y Aida Ángeles Carlucci, que fue integrante durante muchos años de la Corte Suprema de Justicia Menor. Ella se puso al hombro el tema de las comunidades aborígenes, porque le interesó mucho. Y la conclusión que dijo, después de todo lo que recorrió un montón, dijo, nunca más en mi vida me meto. Así es, una mujer que, los chicos de los abogados saben hablar de hilo, nunca se imaginó encontrarse con tanta disparidad de criterios en las propias comunidades aborígenes. Sobre si algunos querían esto, algunos no querían esto, cómo es la propiedad de la tierra, cuál es el uso. O sea, incluso, no hablamos de etnias distintas, de las mismas etnias, dice, iba una comunidad en el Chaco hacia 150 kilómetros, iba a la otra y me decían todo lo contrario que me había dicho la otra comunidad. Entonces el código, cuando vio que no iba a poder legislar de manera clara, porque no tenía convenciendo a nadie, o conformando a nadie, pusieron algunos artículos que es más testimonial que otra cosa, no es sumamente claro. Pero al decir de ella que fue la que se encargó en la comisión y este tema, dijo que realmente se sorprendió y se vino sumamente desilusionada, porque ella pensó que iba a documentar, yo pensé que iba como con la Biblia, contar esto, mira lo que queríamos proponer. No, la verdad que no tuvo recepción de parte de la propia comunidad, entonces la decisión de la comisión fue poner algunos artículos ahí muy por arriba, no terminando de decir nada. Cosas
Otra cosa que establece también el código, dos cosas que el código es gravísimo para mí, el tema de la responsabilidad del Estado. El Código Civil no regula la responsabilidad del Estado. La responsabilidad del Estado queda regulada en una ley que ahí sí fueron rápidos para sacarla. Las otras leyes del tema de los residuos no implantados todavía no salió, pero la responsabilidad del Estado la sacaron antes que se en el Código. La responsabilidad del Estado queda en el ámbito administrativo, el contencioso administrativo, que por lo tanto queda en criterio de una cuestión provincial, jurisdicción provincial, y el contencioso administrativo es algo larguísimo, eterno. No hay juez de contencioso administrativo en la provincia, solamente en Santa Fe. Hay cámaras. El Estado no se hace responsable, lo dice específicamente la ley que habla de la responsabilidad del Estado. El Estado no se hace responsable de los perjuicios o las consecuencias que puedan generar los servicios públicos concesionados. Lo dice textual. El Estado no responde ante la acción de contratistas o concesiones públicas. La responsabilidad queda en cabeza del concesionario. Vayan a preguntarle a la víctima de 11 si los sicilianos dejaron algo en el patrimonio. Creo que deben ser más pobres que todos nosotros juntos, los hermanos sicilianos, que son los dueños de la concesión. Incluso se lo hicieron antes, que ahora se lo ponen en la ley, que no son responsables. Y además está decir que nunca responde ni por lucro cesante ni por daño moral. En el caso que vos al contencioso administrativo termine ganando, solamente se responde el daño objetivo, no lucro cesante y no daño moral. El Estado no responde por eso. Y esto más una cuestión, como lo dije cuando hablo con mis alumnos, más allá de la cuestión política partidaria, cada uno tenemos que poner el papel de ciudadano que estamos en el Estado, sea quien gobierna el Estado, sea la izquierda, la derecha, el centro. Estamos hablando que el Estado no responde, y la responsabilidad del Estado la tiene que pelear al contencioso administrativo, que es un pueblo sumamente complejo, que hay muy pocos jueces, muy pocos abogados que se especializan. Es lo mismo que decir, o sea, como no podían poner, no vamos a responder nunca, respondemos, pero respondemos a través del contencioso administrativo. El Código Civil es textual. El Código Civil no rige para la responsabilidad del Estado. Así que veremos cómo, para mí, va a terminar judicializado, con inconstitucionalidad y todo lo demás, seguro. Después, en la parte de otra cosa particular, el tema de las obligaciones de la suma de dinero. El código actual, el código de Vélez, hablaba que las obligaciones de la suma de dinero cuando es moneda extranjera se considera como obligación de dar cosas. O sea, vos pedís dólares, tenés que dar dólares, no billetes, sino una cosa. Eso lo decía el código de Vélez, hablando de 1871, no hay un sistema financiero que hay ahora. Ahora el código nuevo lo dice también, pero nosotros somos ciudadanos y le agregamos algo y le decimos que si el deudor no puede devolver la misma cosa, devuelve en moneda de curso legal. O sea, andar en un préstamo en dólares y te lo dan, considerarse afortunado, porque si vos te lo dan y lo querés devolver en peso, lo devolver en peso. ¿Hacer cotización? Es discutible, porque dice cotización oficial. Después poder ver si podés discutir en la justicia si devolviendo la cotización oficial, la otra parte se perjudica o no se perjudica, son funciones que se hagan ustedes. Pero está en el código también, insisto, responde a una realidad política particular, algo que supuestamente es para el futuro también. Pero el código dice, los préstamos de suma de dinero se consideran como un préstamo de una cosa. Si no puedes devolver esa cosa, la podés devolver a la cotización de la moneda de la Argentina, el precio final. O sea, pedir dólares, lo devuelven en pesos a 9. Pero está 9, otro 98 que está dólares. ¿Qué pasa con las deudas anteriores? Las deudas anteriores en dólares. La ley nunca dice que tiene que ser retroactivo, pero alguno puede presentar un recurso diciendo que es más beneficiosa para el deudor esta ley. Si vamos a la ley de defensa del consumidor, que habla también más de la justicia, que tenerlo por hecho, porque si usamos todas las leyes que tenemos, los pactos internacionales que hemos, porque es otra cosa interesante que tenemos. Si vienen pactos internacionales muy interesantes que hemos firmado, pregúntenle a la mayoría de los legisladores si saben qué pactos firmaron y si saben cuáles son los pactos que son de nuestra. No lo deben saber, no hablo de nadie en especial. Es cool adherir a un pacto que, según nuestra Constitución, tiene la misma natura constitucional. Que está por encima de cualquier ley que establezca, pero sancionado. Y no los quiero aburrir más. Bueno, lo del tema del agua.
Código Civil, bueno, desde la parte comercial, la modificación más importante, la ley de sociedad comercial, el Código de la Reforma, y se pasa a llamar Ley General de Sociedades, no es más ley de sociedad comercial. Después se establece las sociedades de una sola persona. Hoy en día la ley dice de sociedades comerciales que habrá sociedad cuando dos o más personas con un objetivo común para que la ley. Ahora pueden ser sociedades unipersonales, pero solamente bajo la categoría de sociedad anónima. Es el único caso en que puede haber sociedad unipersonal. Insisto, ahí los contadores van a tener que trabajar para implementar un montón de cosas. ¿Cómo hacemos con la asamblea? ¿Cómo hacemos con un montón de cosas? Con el director. Las instituciones. Las instituciones. Para que ahora hay que reformar un montón de cosas más. Pero bueno, creo que también eso vieron que en todos lados había y acá tenía que haber. Sociedad unipersonal, solamente sociedad anónima. El tema de la prescripción, rápido, el plazo general son 5 años la prescripción, desapareció la prescripción de 10, las prescripciones 5 años como plazo general, solamente hay cuestiones particulares que establecen otro tipo de plazo, y ahí sí lo quiero leer porque no me voy a acordar específicamente. Tengo la prescripción previsional que son 10 años. Y digamos que esto lo pasa por encima, eso van a tener que reformar. Para mí lo van a tener que reformar porque el código dice que lo que no establezca el código con otro plazo específico pasa 5 años. Salvo esto que estoy buscando, ya lo voy a coger, pero cuáles son las excepciones que establecen. En la educación. Yo digo la verdad, muy buena pregunta. No me fijé si en la parte de educación del Código Civil la modifico o no la modifico. A eso me llama la atención, porque sí, eso me quedó claro porque lo dijeron todos los profesores, la prescripción la pusieron todo en un solo lugar, que está hacia el final del código, el capítulo de prescripción. Para mí debería, no sé, no te voy a decir sobre esa cosa que Lo que dice él me parece que habría que ver, como dijiste hoy, la pirámide. Claro. Si te beneficia que sea 5 años y el código es superior a la ley tradicional. Sí. El plazo general 5 años, reclamo por daño por responsabilidad civil 3. Reclamos por daño o por enfermedades laborales 2 años. Delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Y daño por agresiones sexuales a personas incapaces 10 años a contar desde el momento que la persona sea capaz. O sea, un menor de edad que es abusado sexualmente, cuando sea capaz, a los 18 años, tiene un plazo de 10 años para que tenga un reclamo por los daños y perjuicios que le haya traído este daño de agresión sexual. Es buena pregunta la detención provisional, para mí como dice Florencia, porque el código dice que lo que no se modifique, lo que no estableció como plazo especial, para seguir lo leemos sexual. Lo que dice el código, yo me anoté los plazos, pero no me anoté la transcripción, pero para eso lo buscamos acá, porque está casi al final. Prescripciones en 2560. 2500. El plazo de prescripción de 5 años texto que esté previsto uno diferente en la legislación local. Plazos especiales. Bueno, el reclamo de resarcimiento, el código de verificación, pero dice en la legislación local. O sea que si hablamos de legislación local, es legislación de legislación provincial. La legislación local es legislación La restricción que establece la ley del dispositivo, que vos tenés impuestos 5 años, y en materia de jubilación autónoma para aportantes, me refiero, no después de la ley para obtener la jubilación. El aportante la ley puede reclamarse los últimos 10 años. La verdad que hay una pregunta. Después de todo el juego que vos haces para jubilarte, que haces flexibilidad, y todo eso no sé. Pero yo me refería a la exigencia del pago del aporte. No, porque el código habla de plazos genéricos de 5 años, salvo que se previsto uno diferente en la legislación local, y después de plazos especiales, y hace una casuística o un montón de casos de plazos especiales donde es distinto, que son 3 o 2. Claro, ¿a qué se refiere legislación local? Claro. ¿Legislación a nivel país o a nivel provincial? Para mí la legislación local, no sé si eran otros profesionales, para mí la legislación local y la legislación provincial. Bueno,
si no está mal usada la palabra, si es otro, ya tenía que haber legislación específica. Claro. O para cada caso, para cada figura determinada. Eso, bueno, la verdad que no. Y en lo otro que yo tengo, los dos cosas que tengo, no lo vi específicamente. Eso es lo que hay que ponértelo a buscar. Quería contarles también que es interesante porque todos nos llegan en algún momento, se modifican cuestiones que tengan que ver con las sucesiones, que es otro cambio importante que hay, donde se trata de respetar un poco la voluntad de las partes, pero no tanto. La legítima, que es la porción de bienes que una persona tiene que dejarle a sus herederos forzosos, le hace a sus hijos, si no tenés hijos, sus padres. Ahí, hoy en día vos podés disponer solamente, hasta este código, de un quinto de tus bienes, lo puedes disponer libremente. Eso quiere decir que los 4 quintos restantes, sí o sí, van para tus hijos. No puedes donar o regalarle los bienes, es algo que tu hijo esté de acuerdo y acepta renunciar a la herencia futura. El Código Civil lo modifica en un tercio, se lo lleva de un quinto a un tercio, donde una persona, por ejemplo un padre, puede disponer de un tercio de su bienes para dárselo a cualquiera sin que los hijos se puedan sentir afectados. En el caso que no haya hijos y que la persona sí tenga padres, va a la mitad, o sea, un medio, o sea, la mitad de su bienes lo puede regalar, donar a quien quiera, la otra mitad sí o sí se la tiene que dejar a sus padres. El cónyuge sigue siempre teniendo la mitad, eso lo pierde. Pero antes era un quinto para todo el mundo, o sea, si tengas padre, hijos, un quinto, ahora pasa. Si tenés hijos, un tercio, si no tenés hijos, pero si tenés padres, la mitad de tus bienes pueden ser dispuestos como te parece, y la otra va respetada a la porción legítima. Otra cosa que se incorpora también es muy interesante es cuando hay una... O sea, están todos los bienes, hay que hacer la división de los bienes, no nos ponemos de acuerdo cómo dividimos los bienes, porque yo quiero esto, yo quiero aquello. El Código Civil incorpora la figura de la licitación. O sea, uno de los herederos puede decir que quiere darle bien y hacer una especie de licitación entre los herederos para ver quién paga más este bien para quedárselo. Me parece una figura interesante porque genera muchos problemas. Yo me quiero dar la casa paterna, la reina soy yo y todo lo demás. Vamos a ver que la paga más se la queda. Después seguramente compensaciones de otra parte. Y también figura, establece el tema del matrimonio in extremis, o sea, si una persona se casa con otra y uno de los cónyuges muere antes de los 30 días de la celebración del matrimonio y se comprueba que es por causa anterior del matrimonio, no tiene derecho a heredar. Esta es una figura que ha habido casos. Estos grados, dentro de las situaciones, claro. Digo, después de decir que si no sabes contaría ejemplo, pero no lo voy a dar. Y por último, ahora sí nos aburro más. El código incorpora figuras que antes estaban en leyes por ahí desperdigadas, el que es contrato franquicia, leasing, fideicomiso, contrato asociativo, contrato arbitraje de agencia. Regula mucho más el tema de la cuestión de defensa del consumidor, derechos del consumidor, incorpora la forma de interpretar contratos de adhesión, el tema del derecho de información a la publicidad. La ley de defensa del consumidor hablaba de relación de consumo y establecía cómo era la relación de consumo, el código establece específicamente, eso es muy bueno, cómo protege mucho más a los consumidores. Se incorpora el cementerio privado, que no estaba incorporado, no tenía ninguna figura legal. Incorpora el tema del condominio, los barrios cerrados, el código de otra forma, porque para que se entienda son los barrios cerrados, pero no solamente para vivienda, o sea, los parques industriales, cuando sean privados, todo lo que tenga que ver con un conjunto de viviendas, de inmuebles en un lugar cerrado, lo incorpora como figura jurídica, como derecho real, y establece que tiene que regirse parecido, porque ahora dice que es un régimen especial, se da de propiedad horizontal, que hoy en día no había reglas de regulación y era bastante complicado. Ahora, hoy en día, un country va a tener que tener reglamento anotado por escritura pública, la escritura privada como propiedad horizontal, un reglamento que lo establezca, esto lo establece específicamente el código. Y otro tema también muy interesante que genera muchos problemas al día, el tema de los condominios. Ante la falta de acuerdo de cómo manejar un bien, cómo administrarlo o cómo utilizarlo, los condóminos se reúnen en asamblea y la mayoría decide el destino del bien y la forma que van a administrar el bien.
no importando la cantidad, no por cabeza, sino por porcentaje de el porcentaje que tiene que tener.